Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, la industria del entretenimiento turco se ha visto sacudida por un temblor de proporciones significativas, dejando a muchos con la boca abierta y debatiendo acaloradamente en todos los foros. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un escándalo que ha explotado en la esfera pública, involucrando a dos de los nombres más brillantes y reconocidos del momento, *Andercel y Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, el titular que ha puesto el mundo del espectáculo de cabeza es claro y contundente: bombazo, filtran fotos íntimas de Hande y Kerem, un escándalo que deja al mundo del entretenimiento turco en shock. Entiendo perfectamente que el título pueda sonar alarmante y la verdad es que la noticia lo es, pero nuestro compromiso hoy es abordar este delicado tema con la seriedad, la objetividad y el respeto que merece, analizando los hechos tal como se presentan, las reacciones que han surgido y las profundas implicaciones que esto tiene para la vida pública y privada de estos queridísimos actores que tantos admiramos. Antes de adentrarnos de lleno en este torbellino de información, que ya está consumiendo horas de debate en redes sociales y medios de comunicación, quiero hacer una pausa para recordarles algo que para nosotros es de vital importancia. Algo que fortalece enormemente nuestra comunidad y nos permite seguir trayéndoles contenido de calidad. Si aún no lo han hecho, les animo con todo mi corazón a que le den a ese botón de suscribirse que ven en pantalla. Y por supuesto, activar la campanita de notificaciones es la clave para que se aseguren de no perderse ni una sola de nuestras próximas entregas, donde seguimos de cerca, con lupa y pasión, todas las novedades del fascinante mundo del espectáculo. Su apoyo, su suscripción y su activa participación significan el mundo para nosotros, son el combustible que nos impulsa a mejorar día a día. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desgranar esta noticia que ha explotado como una supernova en las redes sociales y en los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional. La filtración de estas supuestas fotos íntimas de Andercel y Kerem Bürsin ha desencadenado una ola imparable de especulaciones, debates acalorados y, de manera muy palpable, una profunda preocupación por la privacidad y la seguridad de ambos artistas. Es fundamental, y quiero ser enfático en esto desde el principio, que hasta donde sabemos, y basándonos en la información que ha circulado hasta el momento, no existe una confirmación oficial ni por parte de Hande ni de Kerem sobre la autenticidad de estas imágenes. Sin embargo, la magnitud de la filtración, la rapidez con la que estas imágenes se han viralizado y el impacto mediático que han generado son tales que la noticia se ha convertido, sin lugar a dudas, en un tema candente e ineludible en el panorama del entretenimiento. La primera y más apremiante pregunta que debemos plantearnos es: ¿cómo ha podido ocurrir algo de esta magnitud? La seguridad de las cuentas personales de las figuras públicas, de los famosos, es un tema que resurge con alarmante frecuencia. Y este incidente pone de manifiesto, de manera cruda y explícita, las vulnerabilidades a las que están expuestos en un mundo cada vez más interconectado. En esta era digital, donde gran parte de nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras interacciones y nuestros momentos más privados se comparten a través de dispositivos electrónicos, la protección de la información personal se ha vuelto una tarea significativamente más compleja y, lamentablemente, más susceptible a ataques malintencionados. Ya sea por un sofisticado hackeo, por un descuido humano, por una brecha de seguridad o, en el peor de los casos, por una traición de alguien cercano. La realidad es que se ha producido una grave violación de la privacidad que afecta directamente a Andercel y Kerem Bürsin, dos personas que, a pesar de su fama, merecen ser protegidas. La reacción del público ante este tipo de filtraciones de contenido privado siempre es un crisol de emociones, un mosaico de opiniones. Por un lado, observamos con preocupación una curiosidad morbosa que tristemente impulsa la difusión indiscriminada de las imágenes, alimentando el rumor, la especulación y un ciclo de chismes que poco o nada beneficia a nadie. Las redes sociales se transforman en un hervidero de comentarios, opiniones ácidas, juicios sumarios y, en muchos casos, ataques personales que van más allá de lo ético. Por otro lado, y esto es lo que esperamos con vehemencia, que prevalezca y se imponga, existe una creciente conciencia sobre la importancia vital de respetar la privacidad de las personas, independientemente de su nivel de fama o reconocimiento público. La idea de que la vida privada de alguien, sus momentos más íntimos, sean expuestos al escrutinio público o sin su más mínimo consentimiento es, para una gran mayoría, inaceptable, éticamente reprobable y constituye una violación flagrante de los derechos humanos básicos. Andercel, una de las actrices más queridas, talentosas y exitosas de Turquía,
cuyo rostro se ha convertido en sinónimo de éxito gracias a su inolvidable papel en la aclamada serie Love is in the Air, y otras producciones que han cautivado a audiencias globales, y Kerem Bürsin, su carismático CEO protagonista en esa misma serie y también una figura de gran popularidad y reconocimiento en la industria, han sido, de manera constante, el foco de atención mediática. Esta atención se ha dirigido tanto a su impresionante trayectoria profesional, a su talento actoral que ha traspasado fronteras, como a su relación sentimental, que ha sido un foco de interés incesante para sus millones de seguidores alrededor del mundo. La química entre ellos en pantalla, esa chispa que cautivó a tantos, pareció trascender la ficción para muchos, y aunque ambos han mantenido una postura de cautela y discreción con respecto a su vida privada, su relación ha sido un tema recurrente en las portadas de revistas, en los programas de entretenimiento y, por supuesto, en el bullicio constante de las redes sociales. Ante una situación tan devastadora como la que están viviendo, la primera reacción esperada de cualquier persona, famosos o no, en una circunstancia similar sería, sin duda alguna, la decepción, la rabia y, sobre todo, una profunda preocupación por el daño irreparable que esto puede causar no solo a su imagen pública, tan cuidadosamente construida, sino también a su bienestar emocional y psicológico. El hecho de que sus momentos más íntimos, sus instantes privados y personales, hayan sido expuestos de esta manera al ojo público es una invasión profunda, dolorosa y traumática. Es fundamental que recordemos y que actuemos con base en esta premisa, que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, Hande y Kerem son seres humanos con sentimientos, con emociones, con una vida personal y un derecho inalienable a su intimidad. Las posibles consecuencias de una filtración de esta naturaleza son diversas y pueden tener un alcance devastador. A nivel personal, el impacto psicológico puede ser considerable y duradero. La sensación de vulnerabilidad extrema, la exposición pública no deseada, el acoso mediático incesante y la invasión de su espacio personal pueden generar niveles alarmantes de ansiedad, estrés crónico e inseguridad que afecten su día a día y su salud mental. A nivel profesional, aunque ambos son profesionales consolidados y con una carrera sólida y admirable, este tipo de escándalos pueden desviar drásticamente la atención de su trabajo, de su talento y de sus logros, generar controversias innecesarias que empañen su reputación y, en casos extremos, incluso afectar oportunidades futuras, contratos o colaboraciones. Es absolutamente fundamental analizar, desde una perspectiva estratégica y empática, cómo deberían responder tanto los actores como sus respectivos equipos de representación ante este delicado escenario. La estrategia a seguir puede variar significativamente, pero generalmente se busca minimizar el daño, recuperar el control de la narrativa y proteger su integridad. Una respuesta contundente que condene enfáticamente la filtración, que exija el cese inmediato de la difusión de las imágenes y que explore todas las vías legales para sancionar a los responsables de este acto delictivo, es una opción viable. Otra estrategia, que a veces se utiliza y que requiere un análisis cuidadoso, podría ser un silencio estratégico, dejando que la noticia pierda fuerza y atención mediática por sí sola. Sin embargo, esta aproximación, si bien puede parecer prudente, a veces puede ser contraproducente y ser interpretada como una admisión o falta de acción. Lo que sí está claro, y es un punto de inflexión, es que la comunicación oficial, cuando finalmente llegue, será de una importancia crucial para guiar a sus seguidores y al público en general, y para establecer una postura firme ante este tipo de agresiones. La cuestión de la responsabilidad colectiva también emerge con una fuerza inusitada en este debate. Los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales, tienen una responsabilidad ética ineludible al informar sobre estos temas. Deben abstenerse de caer en la morbosidad, el sensacionalismo barato y la difusión irresponsable de información que puede dañar a las personas involucradas. Los usuarios de redes sociales, nosotros, también jugamos un papel fundamental y, a menudo, subestimado. La decisión individual de compartir, comentar o simplemente consumir este tipo de contenido contribuye directamente a la perpetuación del problema y, en última instancia, al daño causado a las víctimas. Es un llamado urgente a la reflexión profunda sobre cómo consumimos información, qué tipo de cultura fomentamos en el espacio digital y hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra búsqueda de entretenimiento, a costa de la privacidad y el bienestar de otros. Podemos observar, y es una tendencia lamentable pero recurrente, que en la mayoría de los casos de filtraciones de este tipo, la empatía y el respeto hacia la víctima suelen ser los pilares de una reacción sana y constructiva. Los admiradores genuinos de Hande Erçel y Kerem Bürsin,
aquellos que valoran su talento y su trabajo, seguramente estarán profundamente preocupados por su bienestar, condenarán enérgicamente esta violación de su privacidad y se solidarizarán con ellos. La verdadera admiración se manifiesta en el apoyo incondicional a su carrera, en el reconocimiento de su esfuerzo y talento, y en el asterisco respeto absoluto a su vida personal, no en la búsqueda voraz y a menudo invasiva de detalles íntimos que no les conciernen. Analicemos también el asterisco contexto cultural en el que este tipo de eventos se desarrollan. En Turquía, la vida privada de las celebridades a menudo está bajo un escrutinio público intenso, casi asfixiante. Las revistas del corazón, los programas de entretenimiento y los tabloides siguen de cerca cada movimiento, cada gesto, cada relación de las estrellas, y este tipo de incidentes, lamentablemente, no son del todo infrecuentes. Esto no justifica en absoluto las filtraciones, ni las disculpa de ninguna manera, pero sí nos ayuda a comprender la inmensa presión y la constante exposición a la que están sometidos estos artistas en su día a día. Las redes sociales, si bien son una herramienta increíblemente poderosa para la conexión humana, la difusión de información y la construcción de comunidades, también pueden transformarse en un asterisco caldo de cultivo para el acoso digital, la propagación de desinformación y la difusión de contenido no deseado y perjudicial. La velocidad vertiginosa con la que se propaga la información en estas plataformas hace que sea extremadamente difícil contener un escándalo una vez que ha comenzado. La viralización, que puede ser positiva en otros contextos, aquí se convierte en un arma de doble filo, rápida y potencialmente devastadora. ¿Qué podemos esperar a continuación? Es muy probable que veamos una serie de asterisco comunicados oficiales, quizás declaraciones legales contundentes, y un periodo prolongado de intenso debate en los medios de comunicación y en las redes sociales. La forma en que Hande Erçel y Kerem Bürsin manejen esta compleja situación, la fortaleza con la que afronten este desafío, y cómo reaccione el público y la prensa, marcará un precedente importante y servirá como un recordatorio más, y esperemos que definitivo sobre la asterisco importancia fundamental de la privacidad en la era digital. Es crucial, mientras esperamos noticias oficiales y más detalles confirmados, que evitemos caer en la trampa de las asterisco especulaciones infundadas, de los rumores sin base y de la propagación irresponsable de chismes que solo contribuyen a generar más daño. Lo que sabemos con certeza es que existe una filtración de contenido privado, y que esta filtración ha afectado profundamente a dos figuras públicas sumamente queridas y admiradas. Nuestro papel como observadores, como seguidores, como miembros de esta comunidad, debe ser el de asterisco mantener la calma, mostrar el máximo respeto y esperar pacientemente a que ellos mismos, en el momento y la forma que consideren oportunos, comuniquen lo que necesiten y deseen compartir. En este punto creo que hemos abordado los aspectos más relevantes y significativos de esta noticia, la naturaleza misma de la filtración, las posibles causas que podrían haberla originado, las reacciones esperadas por parte del público y los medios, las potenciales consecuencias a corto y largo plazo, la crucial responsabilidad que recae tanto en los medios de comunicación como en los usuarios de redes sociales, y el intrincado contexto cultural en el que se desarrolla este drama. Hemos intentado con todo nuestro empeño ser lo más informativos y equilibrados posible, reconociendo la gravedad de la situación sin caer, en ningún momento, en el sensacionalismo barato o en la especulación dañina. Para concluir, quiero reiterar con la mayor solemnidad que la noticia de la supuesta filtración de fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha generado un asterisco revuelo sin precedentes en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Hemos debatido extensamente sobre la importancia vital de la privacidad, el impacto potencial que esto puede tener en la vida personal y profesional de los actores, y la asterisco responsabilidad compartida que todos tenemos en la difusión o contención de información sensible. Es un recordatorio contundente y esperemos que sirva de lección, de que detrás de la fama, de las luces, de los personajes y de las pantallas hay personas con sentimientos, con una vida privada que merece ser respetada y protegida. Esperamos sinceramente que Hande y Kerem puedan superar este difícil y doloroso momento con la fortaleza que los caracteriza, con el apoyo incondicional de sus verdaderos seguidores y que se puedan tomar las medidas legales y de seguridad necesarias para salvaguardar su privacidad en el futuro. La empatía, el respeto y la solidaridad deben ser siempre nuestra guía en estos casos. Muchísimas gracias de corazón, por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su valioso tiempo a ver y leer este análisis. Espero sinceramente que la información y la perspectiva que hemos compartido les hayan parecido interesantes, útiles y esclarecedoras. Ahora, llega el momento más esperado por nosotros, asterisco,
¿Qué opinan ustedes sobre este tema tan delicado? Nos encantaría, de verdad, leer sus pensamientos, sus reflexiones, sus comentarios y sus puntos de vista en la sección de comentarios aquí abajo. Su opinión es súper valiosa para nosotros, es el reflejo de nuestra comunidad, y siempre estamos ávidos por escuchar lo que tienen que decir. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este contenido, si les pareció interesante y quieren apoyarnos en nuestra labor, por favor, denle a ese dedito hacia arriba. Compártanlo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tipo de noticias y análisis del mundo del espectáculo. Y lo más importante de todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a crecer como comunidad. Gracias de nuevo por ser parte de esta increíble familia. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y contenido exclusivo del vibrante mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Cuídense mucho y manténganse siempre informados con respeto.